Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Llegamos a la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Hemos venido caminando en la escucha del evangelista Marcos en este año y hoy en esta solemnidad damos fin a la lectura continuada en estos domingos. Ya el próximo domingo será un año nuevo litúrgicamente hablando dentro de la iglesia con el primer domingo de Adviento. Por eso hoy la iglesia nos invita a mirar el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 33 al 37. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guarda habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito para que abramos el corazón al Espíritu en este domingo, este día de encuentro con Él, de reposo, de gracia, de bendición, y con el Espíritu que ha inspirado la Escritura, pues podamos entender hoy esta palabra que nos da base para comprender esta gran solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Digamos juntos: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. En este primer momento les invito a que volvamos a mirar el texto segunda vez, tercera vez, clara, lectura, pausada, que se comprenda lo que leemos, podamos mirar todos los elementos, todos los detalles, la riqueza de este pasaje que nos trae hoy Juan, capítulo 18, versículos 33 al 37. ¿Qué dice el texto? ¿En qué parte de la vida de Jesús estamos situados en este texto? ¿Con quién está dialogando? ¿Qué pregunta le hace el que está dialogando con Jesús? ¿Cómo responde él? ¿Cómo van siendo las preguntas y las respuestas? ¿De qué es el tema? ¿Cuál es la temática que están tratando? Y en esa temática hay una respuesta muy importante de Jesús y tiene que ver también con lo que afirma al final, donde se muestra que ha venido para qué. ¿Para qué ha venido Jesucristo? Entonces miremos todos los detalles que verbos, actitudes, palabras nos llaman la atención. Segundo momento, meditación. Hemos venido recorriendo el camino con Marcos en los domingos. En algún momento del año tomamos el pasaje de Juan 6, viendo que Marcos es el evangelista más corto. Y ahora, para esta gran solemnidad, tomamos Juan, que es más preciso en cuanto a esta temática del reinado de Jesús, de Jesucristo, Rey del Universo, y se toma el diálogo de Jesús con Pilato en todo el proceso de llevar a Jesús a la muerte. Ya los jefes israelitas, los ancianos, los letrados, el Sanedrín ha tomado una decisión y quiere llevarlo para que Roma tome la decisión, porque dicen ellos que ellos no, pues es Roma la que puede dar muerte a alguien. Ellos quieren darle a entender a Pilato que este es un hombre que ha hecho una sedición y que fuera de eso se presenta como rey, y empiezan toda la trama para que Pilato se vea en una situación como de decir, bueno, de pronto tengo un problema con el emperador porque este se está llamando rey. Pero no es Pilato en el fondo comprende que Jesús es inocente, pero la temática y la forma como estos jefes judíos van llevando la situación hace todo este proceso para que Jesús llegue a la cruz. Pero aquí hoy el tema es el momento puntual donde Jesús llega al pretorio, y en el pretorio está el lugar de gobierno que queda en Jerusalén del procurador romano. Esa zona donde está Judea, Idumea, que es al sur, y Samaria al norte,
la había dominado Arquelao, que era uno de los descendientes de Herodes, pero como no sirvió, Roma lo quitó y puso a un procurador romano que tenía lugar en Cesarea Marítima, que es ahí sobre el mar Mediterráneo, pero también tenía su sede allí en la Torre Antonia, en el Pretorio, en un lugar donde los romanos, donde el procurador podía estar en la Gran Jerusalén, que era la ciudad central de los judíos. Y allí está los hebreos dirigentes llevando a uno que consideraban un falso Mesías. Se les había vuelto una piedra en el zapato y hasta que tanto tramaron en estos años de la vida pública de Jesús que lo presentan ante Pilatos. Pilatos es un romano que como gentil y como pagano pues tiene todas estas costumbres de su tierra y todos estos falsos dioses y estas divinidades y estas características, pero es un hombre que tiene una experiencia en el juzgar y que tiene un poder que le ha dado Roma. Y estos hebreos que no querían a Roma, pero que se muestran allí, estos dirigentes como reconociendo el poder de Roma, pero es una forma de adulación, pero por dentro son llenos de rabia, llegan al pretorio. Y quieren, en algún momento, pues van a pasar, pero ellos se abstienen porque no pueden entrar a la casa de un pagano y más si van a celebrar la Pascua. ¡Qué doble moral! No entran a la casa de un pagano para poder celebrar la Pascua. Pero eso sí, matar a aquel que es inocente, Jesucristo, al Hijo de Dios, eso sí no les impide comer la Pascua. Esa es la doble moral que empezamos a mirar en el amplio contexto del Evangelio de hoy. Y entonces llegan delante de Pilato y Pilato se hace esperar. Estos ya están como desesperados porque quieren que rápidamente se juzgue. Y Pilatos empieza a mirar a Jesús y que con su característica, o más bien con su capacidad de ver a un hombre que está ahí, sabe que no es un hombre que cause problema. De hecho, seguramente Pilato vio entrar a Jesús y todos los romanos vieron entrar a Jesús en un burrito el domingo anterior y ven que no es el rey que va en el caballo, en el percherón grande, sino que va en un burrito y lo siguen niños, pobres, mujeres y los sencillos del pueblo. Entonces este no es el hombre que pueda formar esta sedición. Lógicamente Roma tiene que estar siempre atento a todas las posibles sediciones, pero entonces aquí hay un encuentro, como lo dice un autor, entre el poder humano y la verdad con mayúscula que es Jesucristo. En ese ámbito se da esta conversación. Y entonces la temática es, Pilatos ha venido hablando con él y estos le han dicho que se hace llamar el rey de los judíos. Y Pilato entonces les dice, bueno, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le devuelve la pregunta y le dice, ¿eso lo dices por tu cuenta propia o te lo han dicho de mí? Y un poco déspota Pilato le dice, pues ¿acaso yo soy judío? Pues como eso a mí no me incumbe, pues tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y ahí es donde Jesús aclara que sí es rey, pero da un matiz. Porque el reinado que él trae no es a la manera del mundo, mi reino no es de este mundo. Si hay algo que Jesús deja claro, y cuando se habla de la temática del reino de Dios, es que no tiene que ver nada, absolutamente nada, con las formas como se dan los reinos del mundo. Porque el reinado de él es distinto. Y empezamos a profundizar entonces cómo Jesús mismo le aclara, es que si mi reino fuera de este mundo, pues ya habría tenido a quien luchara por mí, toda mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero es que mi reino no es de este mundo. Segunda vez que le hace comprender a través de sus palabras a Pilato que su realeza no tiene que ver con esto. Y entonces Pilatos dice, bueno, entonces eres rey. Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Jesús le pone una temática que está más con una profundidad y Pilato queda como bueno, esto está como muy profundo y como que supera, pues él es un hombre que tiene que ejercer ahí un poder judicial. Y Jesús empieza a decirle que ha venido a traer un reino, pero al mundo, y ese reino tiene que ver con ser testigo de la verdad. Y en la conversación amplia es Pilato es como veritas, pues verdad. Y como en un encoger de hombros, como no entiendo eso, deja ahí la conversación, un tema tan profundo que lógicamente él como pagano pues no comprende.
Es más, la temática avanzará y él tratará, él ve que no es culpable, lo mandará, escucha que le dicen que es Galileo, entonces lo manda donde Herodes Antipas allí se burla de él, trata de que haga un milagro, no lo hace, lo considera como un loco y se lo devuelve, y otra vez entonces llega en los apuros y él ve que no es un hombre que vaya en contra de Roma. Es más, Juan nos dice que una liberta o su esposa Claudia le manda a través de alguien, de una esclava, como una nota encerada donde se dice que no se metiera con este hombre. Y seguramente Pilato ha escuchado hablar de Jesús, había romanos que tenían afecto por Jesús porque Jesús los trataba mejor que los hebreos. Había romanos que recibieron beneficios de él, acuérdense ustedes en Cafarnaún, aquel centurión, y veían que no era un hombre a la manera de esos revoltosos, de esos que causaban problemas para Roma. Y seguramente esto lo tenía claro Pilato, pero empieza la confusión porque empieza la presión de estos dirigentes judíos. Y hasta su esposa le mandaba ya para que no lo condenara. Y entonces está entre saber que es justo, este es un inocente, pero saber que estos están empezando a decirle que si no lo condena va contra Roma, y el que se hace llamar rey va contra el emperador, y a través de eso sí podrían ponerle problemas. Acuérdense ustedes, en estos días hablamos de una corta historia de Arquelao, el que mencioné ahorita, que cuando murió su padre Herodes el Grande, trató de ir a Roma para que le dieran el dominio de todo, no solo lo que le iba a tocar a él, sino de todo, lo que tenía Herodes Antipas y Herodes Filipos, y otros judíos se adelantaron también y llegaron a Roma a hablar mal de este hombre. Entonces Pilato, en una situación como de, venga, estos van a llegar allá en la noticia a Roma de yo no actúo y hay uno que se está haciendo llamar por rey, y empieza la presión humana. Es un hombre que en su juicio sabe, este no es un problema, pero empiezan los respetos humanos y ahí está el dilema. Pero en el centro la gran conversación es Jesús diciéndole que es rey, que verdaderamente rey, no a la manera que él entiende, no a la manera como los hombres entienden, no a la forma como los judíos esperaban el Mesías, que sabemos que esperaban un Mesías guerrero, luchador, un Mesías muy distinto. Acordémonos que Jesús en todo su trayecto ni siquiera se opuso al reinado de Herodes Antipas, ni siquiera se opuso al emperador romano, inclusive enseñó a ser buenos ciudadanos, pagando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y siempre enseñó el bien y el amor, nunca la sedición, nunca la guerra, y no podían tacharlo, le inventarían falsos testimonios, pero de él solo salieron palabras de obrar bien, inclusive hasta de obedecer, en el buen sentido a las autoridades humanas, que son esto así de pequeñitas con la autoridad que tiene Dios. Pero él no viene a enseñar esa autoridad con la violencia y la fuerza, sino que el reinado de Jesús, el reinado que sí es de él, es el del amor, de la paz, de la justicia, de hacer que los hombres y las mujeres tengan vida en el Espíritu. Jesús no es el rey del mundo que tiene ejércitos y que quiere victorias y que quiere avasallar y ganar terrenos. No, las victorias y la gran victoria que trae Jesucristo, Rey del Universo, es sobre el Espíritu, para que el Espíritu que está en cada uno de nosotros, alma que Dios nos ha dado, tenga vida y no tenga más la muerte que había causado la división del corazón que metió Satanás, que está explícita en Génesis 3:15, toda la caída. Jesús viene a traer esa victoria, y la victoria la hace no mostrándose como un rey del mundo, la hace primero como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Dios, toma la humanidad, ser de hombre, se procura un arca sagrada, Nuestra Señora Santísima, inmaculada en su concepción, siempre virgen, santa, totalmente ajustada a la voluntad de Dios con su sí. He aquí la esclava del Señor, también se abaja. Dios no hace alarde de su categoría, Dios viene como un hombre, como el Hijo del Hombre, a sanar la división que ha causado el pecado. La gran victoria que lo va a llevar es a camino a un trono, no un trono humano. El trono es la cruz, como lo muestra San Juan. Y en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz es el gran trono de Dios que se ha rebajado a ser hombre y mostrarle al hombre cuál es la condición perfecta la cual Dios le dio al principio. Ya no es Adán, sino es el nuevo Adán, ya no es Eva, sino el Ave, Nuestra Señora.
ellos dos libres de pecado, y más Jesús, pues que tiene, es Dios, viene a mostrarnos el camino de la verdadera humanidad, el camino de volver a ser hijos de Dios, el camino de la victoria, que tiene alguien que ve más su espíritu como aquel que no vive solo de la carne y para las sensaciones y para el mundo, sino que en su espíritu vive según las normas y los criterios de Dios, pero lo hace por amor. Porque el gran reino de Jesús es el reino del amor. Ni del odio, ni la división, ni de la mentira. Es el reino de la verdad. Porque para quien vive en la verdad comprende que el espíritu es dueño del ser, de cuerpo y alma, y tiene la gran capacidad de reconocer que verdaderamente Jesucristo es su único camino, es la verdad y la vida. Entonces aparece hoy esta reflexión. Esta que le costó a los judíos comprender que no eran con batallas como iban a recuperar a Israel, como pensaban los celotas, que era un movimiento de liberación, como pensarían otros que tenían anhelos de dinero, de poder. Aquí el poder de Jesús es el servicio y el amor. Aquí el reino de Jesús se muestra en uno que siendo el todo, se hace pequeño, toma la condición humana y muestra en el día a día cómo ganarse el reino de Dios. Le pedimos en el Padre nuestro que venga a nosotros tu reino. Y Jesucristo, después de ser el Hijo del Hombre y llegar al trono de la cruz, ha llegado a estar a la derecha del Padre. Él está en su gloria y en su trono. Y estamos en el tiempo de la iglesia donde se predica la buena noticia del Evangelio para que los hijos de Dios comprendan que en la verdad de Él, en el anuncio que se nos da en el Evangelio, está el reino de Dios de amor, de justicia, de paz. No de división, de pleito, de pelea, de avaricia, de iras, de pecados capitales que se siguen promoviendo a la manera de aquellos que son como muy inteligentes en el sentido del mundo. No, Dios reina en los sencillos, en los humildes, en los pequeños, en los que comprenden cómo Él ha venido a dar una fuerza para que cada uno de nosotros sea Señor y amo en su espíritu y tenga victorias sobre sí mismo. No son victorias sobre otros, sobre sí mismo. Y una victoria sobre sí mismo es ser libres, ver la verdad y creer que Jesucristo es la verdad. Y en esa verdad tener la gracia y su fuerza y unida a nuestra voluntad poder ser libres y caminar en su gracia todos los días. ¿Cómo se vive en el reino? Todos los días, de la mano de Jesús, con la fuerza de Él, con la luz del Espíritu Santo que se nos ha dado en nuestros corazones. Ya no es el Dios que está por fuera, con esa humanidad caída que está en el Antiguo Testamento, sino es el Dios dentro de los corazones, como lo profetizan Jeremías y en Ezequiel, y es Dios dentro de nosotros dándonos la fuerza para que Él reine en el lugar más sagrado que ustedes y yo que tenemos, que es el alma, que se convierte como en un altar, y en ese altar le podamos brindar como incienso a Dios, como los buenos olores y aromas de los actos, pensamientos y de las virtudes cotidianas que vamos viviendo en el día a día. Entonces Jesucristo es el Rey. Y llegará un momento y Apocalipsis empieza a mostrarnos cómo al final aquel que fue el Cordero degollado está de pie triunfante porque murió pero resucitó, porque es el dueño de la vida. Y en Él tiene vida aquel que le dice sí. En Él todos están vivos, pero sobre todo aquellos que han tenido la victoria de decir sí y tener victorias en su mismo espíritu, contra Satanás y el reino del mundo, pero sobre todo contra ese influjo de esta división que había desde antes de la venida de Jesús, el corazón dividido. Entonces estos triunfos son los que permiten caminar en su gracia. Acuérdense ustedes que a Él también en su vida enseño todo esto que estoy diciendo, y inclusive una vez después de la multiplicación de los panes, capítulo 6, versículo 15 de Juan, nos muestra cómo intentaron tomarlo para que fuera rey. En un sentido muy amplio es que unos principales de distintos sectores de la población de Israel trataron de ver en Él como un rey que iban a imponer. Y Él huyó, más bien en el sentido no por cobardía, sino porque sabe que su misión no es esto, sino que sube al monte y se va a solas a orar, y no deja que tengan esta visión falsa del Mesías, porque el Mesías es el Mesías del corazón, es el libertador de los espíritus del hombre y de la mujer, de los humanos, es aquel que traía una victoria distinta a la manera de los hombres, y que esto lo podamos entender nosotros. Él es el Rey de justicia, dice el Salmo 45:7, Hebreos 1:8, el Rey sacerdote, Salmo 110, versículo 4, Hebreos 7:1,
En Apocalipsis 17:14 vamos viendo ya cómo este Cordero tendrá toda la victoria y tendrá un cetro de hierro y gobernará porque ya victorioso. Y este, que es el Cordero degollado, volverá y ya como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta es la visión de esta fiesta, Jesucristo Rey del Universo, donde lo veremos glorioso venir y reinar. Y los reinos humanos serán para él pues muy pequeños. Porque ¿cuál es la diferencia del reino de Dios? En los medios, en los fines y en el tiempo. En los medios, los que buscan reinos humanos entonces hacen tramas, hacen pactos con otros, crean ejércitos y utilizan esto para gobernar y vasallar. Dios no utiliza eso. El medio de Jesús es la entrega, el servicio, el amor, las victorias sobre sí mismos. En el tiempo, los reinos humanos, ¿cuánto han durado? ¿Cuánto duró el imperio romano? ¿Cuánto duró el imperio de los griegos, de Alejandro Magno? ¿Cuánto duró el imperio de los babilonios, de los sirios, de los persas, de los seleucidas? ¿Cuánto han durado ya no imperios, sino a la manera de grupos o de más bien de poderes políticos que ya en nuestros nuevos estados y países, unos llegan, otros pasan? Y es así. En el tiempo, ¿eso qué significa en la eternidad? Nada. En cambio, Dios, que es eterno, tiene el poder eterno. Él es el Rey eterno. Jesucristo, su reino no pasará. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, en el tiempo, los reinos humanos son nada comparados con el reino de Dios. Y también, en el fin, pues los fines humanos buscan eso, poder, por el dinero, por el poder, por las glorias humanas pasajeras. El fin, o los fines en sí mismos del reino de Dios, es que se establezca definitivamente el amor, que es Dios, desde ya, en este reino que ya nos ha mostrado, en Jesucristo lo inauguró, y nos mostró el camino de cómo vivir en el amor, en la justicia, en la paz, en la rectitud, en la bondad, en la vida de las virtudes que Dios nos ha dado. Ese es el fin, amar, adorar y servir a Dios con todo el corazón. Y el que comprende esto, logra el sentido más profundo de la vida desde ya, para después estar en el reino eterno con Él. Entonces, ese es el fondo, el trasfondo que trae esta grande celebración. Qué bueno que ustedes y yo podamos comprender esta alegría, podamos ver que si Jesucristo, ya en la meditación es verdaderamente el Rey de mi vida. Lo comprendo así, porque sabemos que el reino de Dios es un reinado de amor, justicia, paz, santidad en la tierra de los hombres. Es la soberanía de su voluntad y el imperio amoroso de su designio salvador en la vida de todos los humanos, de todas las generaciones de hombres y mujeres que existen, han existido y existirán. Entonces, qué grandeza poder hoy vivir el reino, recibir el reino, recibir a Jesús, vivir en el Espíritu, adorar al Padre con todo el corazón y mirar qué tenemos que sacar de nuestra vida para que Dios venga y reine verdaderamente, porque vendrá y ahí ahora está glorioso y en el reino de su Padre, pero vendrá y se establecerá definitivamente el reino de Dios que va creciendo poco a poco, paulatinamente. Con todas las parábolas que hemos visto del reino podemos comprender este proceso que no se hace de una vez, sino que en un proceso muy paciente, en la misericordia de Dios, pero que ya empezó y que nadie lo podrá detener, y que tendrá un culmen y una plenitud y un momento triunfal, pero que ustedes y yo estemos ya viviendo el reino, aceptando el reinado de Jesús en nuestra vida, reconociendo que definitivamente los reinos humanos pasan, las propuestas de egos y situaciones humanas y diversiones humanas pasan y son pasajeras. Qué bueno que Dios sea el Rey del corazón. Y sobre todo en esta meditación los invito a pensar, el reino de Dios crece cuando Dios entra y lo dejamos entrar y caminamos en la voluntad de Él. Y tenemos victoria sobre nosotros mismos, nuestro ego, la soberbia, la prepotencia, la lujuria, la avaricia, la pereza, las idolatrías que hay. Esas son las victorias que hay que buscar en este reino. No por los méritos solo de nosotros, los méritos son de Dios que nos da la fuerza y la gracia, pero si respondemos, sabemos que contamos con el respaldo de Él. Vivimos en el reino de Jesús, comprendemos el reino de Jesús, sabemos que Él es el único Rey de reyes, Señor de señores,
aquel que se le debe dar todo el honor y la gloria, o le estamos dando el honor y la gloria a reyes o a lo que llamamos aquello que reina en nuestro corazón y que le hemos hecho como un altar? Y casi que el dinero a veces se vuelve como un dios y se le rinde altar ahí en el corazón y ahí se hace lo que haya que hacer por el rey dinero y el dios dinero, o por el rey placer, como sean los placeres. El placer más grande que debe haber en la vida, porque hay placeres que son buenos, son aquellos que hacen que el espíritu sea rey de la persona, de cuerpo y alma, sea soberano en el pensamiento, en la voluntad, en la conciencia, en el espíritu con minúscula, sea soberano de toda esta unidad cuerpo y alma. Ese es el reinado que Dios nos permite. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día, por esta solemnidad en la que vamos terminando este año litúrgico. Gracias porque eres el Rey de los corazones, no a la manera del mundo. Enséñanos, Señor, verdaderamente a recibirte y con tu fuerza y tu gracia tener las victorias que nos dan el Espíritu puesto en tus preceptos, en tu amor y en tu misericordia. Enséñanos a servir y amar. Ese es el verdadero reinado. Así como somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo, que este ser reyes sea la manera tuya. Hacernos los últimos, los servidores, los que aman continuamente. Amén. Cuarto momento, la acción. Jesucristo es el Rey de mi vida. ¿A qué me mueve esta celebración, esta palabra de Dios hoy? Para que yo verdaderamente le dé el primer lugar a Dios en el corazón. ¿Será que somos como Pilato y nos cuesta entender la verdad? Porque el rey, este testimonio de la verdad es la que nos ha presentado hoy también la palabra. Ha venido al mundo para ser rey y esa verdad, Jesús reina cuando lo comprendemos a Él, que es la única, la gran verdad con mayúscula, la que le da el sentido más profundo a nuestra vida. Qué bueno que dejemos ser estos Pilatos como que no comprendemos o no queremos comprender, como que, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Mi verdad soy yo, diríamos como Pilato. Yo soy el que tengo el poder de decirles si lo crucifico o no. Y nosotros a veces como que nos encerramos en nuestras propias verdades. Hay uno que es la verdad. Hay uno que es el Rey del corazón. Hay uno que nos da la capacidad de tener las victorias sobre aquello que nos esclaviza y no nos deja ser felices. ¿Será que sí lo estamos entronizando en nuestro corazón como el único Rey de nuestra vida? Jesucristo, Rey del universo. Si Él viniera hoy, verdaderamente puedo decir, he sido un súbdito santo, he buscado tu presencia y te he dado la gloria. O somos de aquellos que no hemos querido comprender a este Rey, como las parábolas que Él dice que el Rey vendrá y dará a cada quien, pues entonces, ¿cómo estamos preparados? Coloquen los comentarios abajo. Dios los bendiga. Gracias por toda esta participación que tienen todos los días. El Señor los bendiga, los llene de su paz. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.